¿Una qué hace? Master. Master. Master of Puppets. Ah, como me guste esa canción. ¿Pero qué carajo? ¿Y tú quién rayos eres? ¿Y quién te dio permiso de entrar a mi infierno? Creepypasterito, ven aquí un momento. Hola, ¿qué hace? Explícame quién carajos es este. No me digas que dejaste otra vez el letrero. Es mi mascota que habla aunque no más dice hola, ¿qué hace? ¿Una qué hace? Ok. Pero que no estorbe. Y limpia sus porquerías. Hola usuarios, suscrib. ¿Una qué hace? Cállate tú también, llama malparida del demonio. Bueno. Hola usuarios, suscriptores y gente de YouTube. Bienvenidos a este martes de terror. Hoy les traemos un especial de leyendas urbanas. Esperamos que les sean de su agrado y que las disfruten. Bueno, aquí nos despedimos. Si les gustó el video de hoy, denle manita arriba. No olviden comentar sus dudas y comentarios. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, les invito a que se suscriban a mi canal. No cuesta nada y es gratis. Hasta la próxima. ¿Una qué hace? Cuenta una de las leyendas del Panteón de Belén que hubo un vampiro que se alimentaba de la sangre de los tapatíos. Todo empezó cuando encontraban pequeños animales en la ciudad sin una gota de sangre. Después encontraron niños muertos y lo peor, sin sangre. Pánico reinaba en las calles al caer la noche. La gente no salía al oscurecer y se quedaban en sus casas rezando por sus vidas. Hubo unas personas que estaban cansadas de esta situación y se armaron de valor para acabar con la amenaza nocturna. Después de seguir la pista del vampiro, lo emboscaron. La misma noche le pusieron una estaca de madera en el corazón que la causó la muerte. Al día siguiente la comunidad lo sepultó y pusieron lápidas grandes sobre el cuerpo, con la esperanza de que no surgiera otra vez por la noche. Después de muchos meses las lápidas fueron quebrantadas. Y un árbol salió de la tumba del vampiro. Ese árbol todavía existe en el panteón y se cree que nació de la estaca que fue clavada en el corazón del vampiro. Cuando la gente cortaba pequeños pedazos del árbol, este sangraba. La sangre provenía de las víctimas del vampiro. Durante la noche se dice que puedes ver las caras de las víctimas reflejadas en el árbol. Este árbol parece que está encantado y una de las leyendas del Panteón de Belén más popular. La gente dice que deben tener vivo el árbol porque cuando el árbol muera el vampiro regresará. Actualmente, el árbol del vampiro es protegido con un cancel porque mucha gente acostumbraba a trozar el tronco para ver si salía sangre y por ende el árbol se estaba secando. El árbol está en buenas condiciones y mientras el árbol viva la leyenda vivirá. La tía Toña era una mujer solitaria y con dinero, sin ninguna familia con quien compartir su fortuna. En medio de esta soledad decidió darles cobijo en su casa a los niños de la calle, proporcionándoles techo, ropa y comida, no se sabe con precisión a cuántos. Convirtió su casa en el hogar que todos estos niños tanto necesitaban. Pero tan extraños son los sucesos de la vida, que esta acción humanitaria llena de bondad no le trajo más que desdichas, sin agradecimiento alguno. Los jóvenes le hicieron la vida imposible, entre bromas y pleitos un día simplemente perdió la paciencia, y arremetió contra ellos a golpes hasta dejarlos sin vida, para después deshacerse de los cuerpos arrojándolos a un río cercano. Aquella acción la atormentaba demasiado, le robaba el sueño, así que en un par de días, se encerró en su habitación de la cual no se le vio salir jamás. Ahogada en su pena y tristeza se convirtió en leyenda, debido a que en aquella casa ubicada en la tercera sección del bosque de Chapultepec, se dice que el fantasma de la mujer ronda el inmueble, tomando una actitud hostil hacia cualquiera que se acerque, arrojando cosas desde lo alto, mientras vigila desde la ventana tratando de alejar a los curiosos.
Son muchos quienes aseguran ver su silueta en las ventanas de aquella gran casa, asegurando que simplemente al pasar cerca se siente una enorme presión sobre los hombros, acompañada de una fuerte sensación de ser visto fijamente. En ciertas ocasiones se han podido escuchar muchos gritos en los alrededores, atribuyéndolos a aquellos niños asesinados en ese terrible día en que la tía Toña les arrebató hasta el último aliento a golpes. Hay una sección de la carretera libre entre La Barca y Guadalajara, donde al tomar una curva sin importar la época un aire frío se cuela al interior de los autos, aunque estos vengan con las ventanas arriba, causando una sensación de pesadez sobre los hombros, un hueco en el estómago, un nudo en la garganta y una presión en el corazón. La gente siente una tristeza profunda, y algo o alguien obligan a los pasantes a voltear hasta un árbol donde se puede apreciar con claridad la figura de la muerte plasmada en sus ramas. Todo esto debido a un terrible hecho que sucedió en ese preciso lugar el pasado año 2011, a mediados de abril. Sucedió ahí un lamentable accidente, el choque de un autobús, que llevaba en su mayoría jóvenes que venían de un balneario. Todos perdieron la vida y se encuentran en el lugar las cruces en su honor. Pero sin duda lo más inquietante es la presencia de las ánimas de todas estas personas que aún pueden percibirse al escucharlas llorar, quejarse, incluso verlas pasar frente a los autos como una especie de humo blanco, teniendo en su rostro una expresión de angustia que contagia a cualquiera. Han sido muchas ya las personas que pierden el control en este acotamiento al ver estas manifestaciones, pues simplemente aparecen de la nada, flotando en el aire con libertad, como bolsas en el viento, con movimientos sin rumbo, algunos de ellos atravesando los autos y los cuerpos de las personas a las cuales dejan sumidos en una tristeza profunda. Aunque el hecho es prácticamente reciente, se ha convertido en leyenda por los múltiples contactos que ha habido con estos entes, haciendo que aquel lugar se conozca hoy como la Curva de las Ánimas. Existe una casa en Cozalá, pueblo mágico en Sinaloa, en donde las apariciones de una mujer de blanco han trascendido generaciones. Por mucho tiempo esta casa ha pertenecido a la familia Hernández, adquirida por los abuelos, heredada a los hijos y a su vez a los hijos de estos. Desde la primera generación de esta familia que habitaron en aquella casa pudieron presenciar apariciones de la mujer completamente vestida de blanco, con una túnica larga, el pelo suelto y que no camina de forma normal, en su lugar flota a unos centímetros de la tierra, deslizándose suavemente como si fuera empujada por el viento. Analizando bien el historial de la familia, se han dado cuenta que su rostro no pertenece a ningún antepasado, haciendo pensar que es seguramente alguien de los primeros habitantes o fundadores de aquella casa. Aunque la aparición no se presente en sí, se siente que habita en el ambiente, el escalofrío es constante, así como la presión de una mirada fija en cada movimiento que se realiza, se tiene la sensación de ser siempre vigilado. Pero en ciertas épocas que le da por aparecerse lo hace en los corredores, en los cuartos, atravesando muros como si no existieran, incluso hay quien ha tenido la oportunidad de estar tan cerca que sus cabellos parecen flotar al mismo ritmo que ella lo hace en el aire. Esa casa construida en el siglo XVIII es muy visitada por turistas, se dicen atraídos por su historia, pero posiblemente es más la sensación de adrenalina, al estar presente en el sitio de las apariciones, cuando algún miembro de la familia Hernández platica la leyenda en torno a ella de primera mano. Y por qué no, presenciar el fantasma de la mujer de blanco paseando en su interior.
Cuenta la historia que en el siglo XVIII en la Guadalajara colonial llegó un misterioso hombre que venía de Europa y que se quedó a vivir en un pueblo llamado Belén. Se llamaba Don J. Orge y era uno de los más ricos hacendados del pueblo. Sin embargo, los habitantes del poblado le temían ya que acostumbraba a vestir siempre de negro y salir solo por las noches. Al poco tiempo la gente se alarmó al ver que aparecían animales muertos, pero días después se encontraron cadáveres de personas con laceraciones en el cuello sin una gota de sangre. Este hecho causó un gran temor en el corazón de aquellos humildes campesinos, los cuales se encerraban en sus casas antes del atardecer y rezaban temerosos por sus vidas, con un toque de queda autoimpuesto. Llegaron a la conclusión de que todo aquello fue causado por un vampiro. Se decía que era hombre muy alto, con barba, ojeroso, uñas largas, bien vestido y algo descolorido. Para desgracia de don Jorge encajaba en la descripción más que cualquier otro. Se reunió una muchedumbre que armados de valor, palos, antorchas y machetes, fueron en su búsqueda. Cerca del panteón oyeron gritos. Al llegar vieron con horror a don Jorge que estaba mordiendo el cuello de uno de los campesinos. Cuando el vampiro se vio rodeado, huyó dejando a su víctima ensangrentada. Al día siguiente la gente fue por él, lo llevaron al panteón, lo metieron en una tumba, y lo acribillaron. Eran tantos los plomazos que la noche se convirtió en día. Aún así don Jorge no moría. Alguien entre la gente que recordó que solo hay dos formas de darle muerte, viendo la salida del sol muy lejana aún, agarró la rama de un árbol, le sacan punta con una daga, y se la clavan al vampiro en el corazón, retorciéndose y ahogándose con su propia sangre les jura vengarse de ellos y todos sus hijos. Fueron por una lápida, se la pusieron encima, y el peso de la gran piedra empujó la estaca hasta atravesar el cuerpo y clavarse en la tierra. La rama aún verde echó raíces al tiempo. Se dice que meses después la lápida se rompió y en su lugar nació un árbol de tronco grueso y de raíces profundas. Cuenta la leyenda que el día que el árbol sea cortado o las raíces rompan por completo la lápida, don Jorge regresará para tomar venganza contra aquellos que lo apresaron. Solo los muertos se bajan en Qinlinge. Si hay algo más interesante que los barcos fantasma, sin duda son los trenes fantasma, ya que sus apariciones están mucho más al alcance de la gente y no reservadas para un pequeño grupo de rudos marineros. Las leyendas de los trenes embrujados existen prácticamente desde que los primeros ferrocarriles comenzaron a funcionar hace ya más de 2 siglos. Pero hoy os hablamos de uno en concreto, Silverpilen o la Flecha Plateada, un viejo tren que fue retirado ya de la circulación hace algunos años pero que según las leyendas, todavía recorre los túneles de metro de Estocolmo e incluso de vez en cuando, hace trasbordo de fantasmales pasajeros en la vieja y olvidada estación de Qinlinge. La verdad es que este tren destacó del resto desde su construcción, allá por la década de los 60. No porque tuviese ya un halo espectral ni enigmático, sino simplemente por su color plateado. Los vagones eran de la serie C5, igual que muchos de los que han circulado durante décadas por el subsuelo de Estocolmo, pero en este caso, en lugar de pintarlo verde como todos, dejaron el aluminio sin pintar y fue un caso excepcional y único. El tren nunca se usó en una línea regular, y tan solo se empleaba de forma esporádica como refuerzo en horas punta de algunas líneas. De ahí quizás que ya desde un principio, verlo pasar a toda velocidad fuese algo excepcional. Las leyendas sobre el tren y sus espectrales apariciones comienzan en los años 80, cuando algunos operarios del metro lo veían pasar a horas intempestivas en las que no había circulación y también en líneas muertas que no conducían a ninguna parte. Más tarde, como suele ocurrir en casi todas las leyendas, estas se diversifican en diferentes versiones. Y como no podía ser de otro modo, el tren fantasma se unió a la estación fantasma. Qinlinge es una estación de metro a las afueras de Estocolmo que se comenzó a construir en la década de los 70 y que por historias urbanísticas nunca llegó a finalizarse. Por la estación, en la línea azul a Akalla, pasan multitud de trenes sin detenerse. Según parece, el único que se detiene aquí es nuestro Silverpilen, para recoger a incorpóreos pasajeros hacia su viaje perpetuo. Alguna versión de la leyenda cuenta que incluso pasajeros de carne y hueso han llegado a subir al tren, apareciendo años después en alguna otra estación con la sensación de que tan solo hubiesen transcurrido unos minutos en el trayecto. Sea como fuere, pese a que el tren se retiró en los años 90, su leyenda sigue cada vez más viva. Alimentada por programas de misterio en la televisión sueca y siempre con su eco en libros y revistas del país nórdico.
Hoy en día, no son pocos los que aseguran que todavía ven pasar a la flecha plateada a gran velocidad ante sus narices mientras esperan, quién sabe, el poder subir en su trayecto hacia el misterio. El tiquete es gratuito.